Dios le bendiga, misionero pastor Eliasib Torres, presidente de la misión Valle de Bendición Internacional. Gracias por estar en esta corta entrevista para conocer un poquito más de la historia de sus inicios en el Evangelio. Amén. Le pregunto, ¿cómo describe sus primeros años en la iglesia bajo el pastorado del reverendo Isabelo García? Pienso que fueron años maravillosos, donde viví experiencias gloriosas con el Señor, conocí una iglesia de poder, donde Dios se manifestaba en cada culto, y una de las experiencias más maravillosas que me marcó fue haber sido bautizado con el Espíritu Santo a los 5 años en esta congregación. ¿Qué experiencias marcaron sus primeros años en el tiempo en que estuvo en la congregación allá en el sector Sabana? Bueno, una de las experiencias que más me marcó fue cuando yo tenía 14 años. La pastora, que era la hermana Fina, la esposa del pastor Isabelo, fuimos a visitar el templo de Junquitos, porque la iglesia tenía varios campos, y era un domingo. El hermano Isabelo había nombrado un culto que se llamaba La Gran Reunión. Y yo tenía 14 años, y todas las congregaciones, los barrios, fuimos allá. Ese día estaba invitado un evangelista llamado Perfecto Rosado, que se le conocía como el invisible, porque era un hombre que venía de la magia. Conocía todas las magias, y él se hacía invisible. Así que eso cautivó la atención de todo el mundo y el templo se llenó. Pero lamentablemente, el invisible no vino. Ese día trajeron a la hermana Fina, que estaba muy enferma ya, tenía un problema con una pierna, que apenas caminaba. Y como a las 3 de la tarde, ella tomó la parte y dijo: hermanos, yo sé que la mayoría de los que están aquí vinieron a ver al invisible que se ve. Y el invisible que se ve no vino, pero sí está con nosotros el invisible que no se ve. Y ahí el Espíritu de Dios tomó el lugar, tomó la parte. Hay muchos hermanos de la congregación que todavía quedan vivos que recuerdan ese evento, porque a veces me lo han recordado. Yo estaba sentado en el último banco, me acuerdo, con una camisita blanca de manga corta, y de momento la hermana Fina me señaló y dijo: ese joven que está allá atrás de la camisita blanca y manga corta, pase al frente. Yo miré para atrás, pues yo era demasiado tímido. Y ella dijo: no mires para atrás, eres tú mismo. Yo me levanté temblando, era la primera vez en mi vida que me llamaba al frente. Cuando yo vengo por el pasillo, que voy llegando donde ella me extiende el micrófono. Y me dice: di lo que Dios te dijo que dijera. Y ahí se me forma un problema a mí, porque Dios no me ha hecho nada. Y cuando ella me dice: di lo que Dios te dijo que dijera, yo empecé a temblar. Pero como Dios obra por senderos misteriosos, en ese preciso momento, el Espíritu Santo vino sobre mí. Dios me tomó y por mi boca Dios comenzó a hablarle a la iglesia en profecía. Entonces, esa experiencia marcó mi vida, porque luego ella me dijo: hoy comienza tu ministerio. Y algún día regresarás a esta congregación a dar testimonio de este día. Y eso se cumplió muchos años después. Cuando yo era pastor y misionero, volví a esa congregación a dar el testimonio. Eso marcó mi vida. ¿Y cómo es que surge el llamado a ser misionero? Primeramente, el llamado que Dios me hizo lo puse en mi corazón desde niño, porque yo desde niño sentía pasión por las almas. Y cuando venía a la iglesia un hermano, Francisco Sánchez, que era un misionero que estaba en Haití, venía mucho a la congregación de aquí, porque el hermano Isabel, el amigo de él, lo traía. Y cuando él contaba las cosas que pasaban en Haití y todo esto, a mí eso me retaba. Mucha gente salía con miedo y yo salía loco por el Haití, desde niño. Y yo pues siempre tenía la experiencia de que cada vez que me tocaba cantar, yo cantaba un himno que dice: yo quisiera ir al campo misionero. Siempre me pasaba cantando y no sabía que Dios lo iba a coger en serio. Así es que cuando tenía 20 años, yo trabajaba en el municipio de Caguas llevando unos libros de contabilidad en oficina de servicio administrativo, y el 1 de abril del año 76 me levanto de mi cama. Cuando me pongo de pie, oí una voz audible que me llamó por mi nombre: Eliasib. El poder que salió de esa voz fue tan grande que yo me desmayé, o sea, me caí a la cama. Y cuando me caí, frente a mí apareció un personaje bien alto y me dijo: Eliasib, he venido a traerte un mensaje de parte de Jehová, el Dios de los ejércitos. Y le dije: ¿a mí? ¿Sobre qué? Me dijo: tú has sido llamado para ir al campo misionero. Y yo le dije: no, yo no, porque yo me iba a casar en 3 meses con mi esposa, la que es mi esposa hoy. Yo me voy a casar en 3 meses.
Yo tengo mi carro, tengo mi trabajo, y me dijo, tú no harás lo que tú digas, tú harás lo que Jehová tu Dios te diga que tienes que hacer. Y yo le dije, es que yo no sé sobre lo del concilio. Y él me dijo, no es el concilio que entendí, es Jehová tu Dios que tienes que ir. Ahí comienzo a tener un diálogo con la persona, y ese personaje me dijo, hasta la persona que me acompañaría en el viaje, me dio todos los detalles de por qué Dios me había llamado. Y una de las cosas que me dijo fue, antes que te formase en el vientre de tu madre, Jehová te conoció. Y Él fue el que te puso tu nombre. Y yo me llamo así. Entonces luego conozco la historia de cómo es que cuando yo nací enfermo, y el médico le dijo a mi mamá, no le pongas nombre a ese niño, porque él se te va a morir en 3 días. Dios utilizó a la hija del pastor Isabel García, a la hermana Elizabeth García, que todavía vive, fue a mi casa, me tomó en los brazos y dijo a mi mamá, este niño se llamará Eliacín, sin saber lo que eso significaba. Y Eliacín significa Jehová lo alza y Jehová lo establece. Así que ya Dios tenía planes con mi vida de aquel tiempo. Ahora el ángel me dice, porque luego supe que era un ángel, cuando él terminó de darme todos los detalles, que no tengo tiempo para contarlos hoy, de momento delante de mí, él comenzó como a cantar y decía, este es mi mensaje. Y ahí mismo comenzó a formarse como una neblina blanca y empecé a subir. Ahí yo reaccioné, me levanté de mi cama temblando, me fui a mi trabajo ese día, no podía ni sumar la calculadora. Y Dios ese mismo día sigue hablándome en el trabajo por un papel que me envían sin saber quién lo envió. Y el papel decía, felices son aquellos que han sido llamados al sufrimiento, porque ellos recibirán consolación de lo alto. Felices son aquellos que han sido hallados en gracia ante los ojos de Dios, porque Jehová levantará con ellos su bandera. Ahí yo me doy cuenta que lo que me está diciendo ese papel fue parte de lo que me dijo el personaje de la mañana. Yo dije, ahí está Dios. Salí del trabajo, llegué a Macao, a la tienda Ralph, que era donde antes vendían ropa, no era en el supermercado, y aparece un joven, me pone la mano aquí y me dice, prepárate porque en Haití te están esperando. Y yo temblé y le dije, Haití yo no voy a ir a contar billetes, pues yo había oído decir lo que había. 2 o 3 días pasan, voy a una iglesia en Luquillo y estoy sentado en el último banco y se levanta un anciano pastor que tenía como 85 años, a mitad de la nave, el Espíritu Santo lo toma, comienza a hablar lengua y me señala y me dice, joven, el Señor te trajo aquí hoy solamente para confirmar tu llamado. Sales para la República de Haití y no cuando tú piensas, el próximo viernes va rumbo a Haití. Dicho y hecho, el próximo viernes, como Dios dijo, yo iba para Haití, en un avión de la Eastern Airlines, que es lo que existía aquel tiempo. Llegué a Haití el día 30 de abril, ya voy a cumplir 50 años ahora el día 30, de haber llegado a Haití con 20 años y 100 libras de peso. Y hoy soy el haitiano blanco. Me conocen como el haitiano blanco, se cumplió lo que el Señor me dijo. Hemos fundado montones de iglesias, construido montones de templos. Dios me dio el idioma de los haitianos, me dio el francés y aquí estoy contándolo hoy. ¿Y qué significa para usted que la congregación donde usted nació y conoció el Evangelio hoy celebra 90 años? Yo creo que para mí significa un cántico de victoria, porque yo me crié aquí hasta los 16 años, pero mis abuelos fueron de los primeros que se convirtieron cuando el hermano Isabel llegó al barrio, y mis padres. O sea que yo traigo una herencia de evangelio desde mis abuelos para acá, y toda la vida pues he conocido al Señor y he visto cómo Dios ha bendecido esta obra, y que se celebren 90 años es más que un triunfo. Y yo creo que todos los que salimos de aquí tenemos que estar orgullosos de que si hoy en día somos lo que somos, esta fue la casa que nos formó. Aquí recibimos las primeras enseñanzas, aquí dimos los primeros pasos en el Evangelio, aquí fue nuestra escuela bíblica, aquí fue nuestro primer seminario. Así que hoy en día lo que conocemos de la palabra, se lo debemos primeramente al Señor y a esta congregación que va a cumplir 90 años. Y me gustaría, ¿verdad?, que todos aquellos que salieron de aquí, los que no han salido, vengan a celebrar, porque se van a celebrar pronto los 90 años. Y sería bueno que nos encontremos todos aquí y que le demos gloria al Señor en ese día por esta gran victoria, que no es la victoria de la iglesia de Anton Ruiz, es la victoria de la iglesia de Jesucristo a nivel internacional. Amén, amén. Amén. Queremos darle las gracias por Amén. esta oportunidad, una hermosa entrevista. Amén. Muchas gracias. Siempre a las órdenes. Y espero que sea edificación para todos los que la vean. Amén. Amén. Gracias.